Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Ventana al Misterio, esta vez con entrevistas, porque aquí siempre tratamos de traer a las personas que les gusta el mundo del misterio, que investigan, que van hasta los lugares y que nos cuentan ciertos hechos para que, por supuesto, ustedes saquen sus propias conclusiones. El capítulo de hoy es un top de fantasmas. Y qué mejor que traer a un investigador de este fenómeno paranormal para que nos hable de alguna de sus investigaciones aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, y para saber qué fue lo que sucedió, cómo se dieron estas investigaciones, cuáles son los casos, los lugares que impactan y sobre todo, pues, qué fue lo que sucedió en medio de esa investigación respecto a estos lugares de misterio. Así que le doy la bienvenida a mi invitado de hoy. Él es Eduardo Escoto, mexicano, investigador paranormal. Ustedes ya lo han visto a través de su canal de YouTube. También ha sido invitado en varios programas de misterio aquí en Colombia. Eduardo, bienvenido a Ventana al Misterio. Gracias, Joana. Muy contento de estar aquí en tu canal de YouTube, en tu programa Ventana al Misterio, efectivamente para hablar de estos casos. Contarte que más que investigador, comencé como investigador paranormal, pero soy parapsicólogo, es decir, soy especialista en todo lo que es el tema de los fenómenos paranormales y lo conjuntamos, obviamente, en este trabajo con la investigación paranormal y que es el tema que vamos a hablar el día de hoy aquí en tu canal. Perfecto, Eduardo. Pues muchas gracias también para complementar ese perfil. Eduardo, quisiera preguntarte primero que todo, ¿cómo ingresas precisamente a este tipo de temas, a estas investigaciones? Bueno, el tema por el cual, o el motivo por el cual yo me acerqué a la investigación paranormal fue por experiencias que comencé a vivir desde muy pequeño, cuando tenía 10 años de edad, en la que pues era testigo paranormal de cosas que sucedían en la casa de mi abuela. Veía algunas apariciones que se decía que existían en esa casa, y fue a la edad de 12 años cuando al morir mi abuelita fallece en mis brazos y veo o percibo cómo su cuerpo espiritual, su campo energético, se desprende de su cuerpo físico y se convierte como en un polvo de muchos colores y se difumina. Entonces es ahí cuando comprendí que tenía cierta capacidad para poder ver más allá de lo que normalmente una persona puede ver, que estaba teniendo un contacto con otras dimensiones, y fue ahí que comencé a leer, o sea, siendo un niño, comencé a leer libros, por ejemplo, de Harold Sherman, en donde habla de experiencias de vida después de la muerte, habla un poquito del tema de la parapsicología. Después me leí El Exorcista, y de ahí pues fui empezando a buscar un poquito el tema de lo paranormal. De hecho, mis caricaturas favoritas eran los cazafantasmas. Siempre que había, en México tenemos la costumbre del Día de Muertos, se pone pues como un mercado donde venden diferentes cosas alusivas a la muerte, y para mí era un niño raro. Yo, en lugar de coger un cochecito, iba por la máscara fea de látex de un demonio. Entonces, de ahí es que comienza mi gusto por lo paranormal, por el misterio, y no es hasta los 19 años, 18 años, que comienzo a estudiar con un chamán allá en la ciudad de Querétaro, en México, donde soy originario, y él es quien de la mano pues me va introduciendo al tema del misterio, a conocer el mundo espiritual de una manera seria y objetiva. Bueno, Eduardo, empecemos con esas investigaciones porque inicialmente precisamente hablábamos de que íbamos a hacer un top de algunos fantasmas o algunos lugares en los que se han presentado estos fenómenos aquí en Bogotá. Y quiero que arranquemos con este que van a empezar ustedes a ver en pantalla en este momento. Este es el Museo del Hombre, ubicado precisamente aquí en la ciudad de Bogotá, un lugar maravilloso que les recomiendo a todos porque en él hay una gran recopilación de cuerpos humanos, claramente, con diferentes tipos de malformaciones. Es un museo bastante educativo también.
Está ubicado en el barrio Santa Fe, aquí en Bogotá, en Colombia. Es quizás un poco curioso porque ese barrio es un barrio donde está lo que diríamos aquí la zona de tolerancia y hay bastantes prostíbulos alrededor y este museo está ahí, pero lleva muchísimos años ubicado en ese lugar porque también es un barrio muy tradicional y antiguo de la ciudad. ¿Cómo llegaste hasta el Museo del Hombre? ¿Por qué empezaste a hacer esa investigación allí en ese lugar? Bien, tuve la oportunidad, de las imágenes que estamos viendo es de la imagen, es de la investigación más reciente que realizamos con mi equipo Testigo Paranormal, pero ya existían otras investigaciones que habíamos realizado en ese sitio. Yo conocí este lugar la primera ocasión grabando una serie documental eh, con Rafa Taibo y Aida Valencia, que también son dos personalidades pues, muy reconocidas del tema paranormal aquí en Colombia. Y en aquella ocasión tuvimos manifestaciones muy interesantes con algunos de los dispositivos con los que nosotros nos apoyamos dentro de una investigación paranormal. En ese caso fue la cámara Kinect, que nos detectó la presencia de un niño que estaba muy cerca de Aida en ese momento. Entonces de ahí surgió una amistad directa con la dueña de este espacio, el Museo del Ser Humano, que tiene en su haber más de 250 piezas o partes humanas en exhibición y que es un lugar con muchísima actividad sobrenatural. Desde el momento en el que entras, Joana, se puede percibir el cambio de temperatura, no hay no hay un aire acondicionado, nos dice la dueña y el cuidador del lugar que no es debido a los químicos que se utilizan ahí, pero es como si entras a una nevera, como si entras al congelador. De hecho, para realizar una investigación paranormal en ese sitio, la dueña tiene que pedir primero permiso antes a los muertos, decirles si ellos están de acuerdo que vaya una persona a hacer un video o no, porque se ha dado el caso que se descomponen los celulares, se descomponen las cámaras al momento de estar ahí, y eso debido pues a la actividad que se puede presumir de electromagnetismo, que es lo que se detecta en una investigación paranormal. Entonces ya esta vez que estábamos viendo ese video, ahí veíamos a mi querida amiga Maritza Montealegre, que es una geóloga y es parte de mi equipo, pusimos esta especie de trampa, vemos ahí era harina, lo que es alrededor de esta pelota y estos instrumentos, vemos los artefactos, obviamente los aparatos de la investigación paranormal, y fue muy curioso porque estaba por ahí Diana, que es otra compañera, Dianita estaba poniendo la harina, y mientras ella ponía el círculo de harina, o iba rodeando esta parte con harina, se iban marcando unos dedos pequeñitos en la harina sin que nos diéramos cuenta. Entonces, a una energía, algo estaba ahí queriéndose manifestar, y efectivamente la pelota que se puso en ese momento, en esa trampa, tuvo un movimiento en el cual pues ya pudimos ver. También estamos viendo ahí la cámara Kinect, que nos detecta alguna presencia en la parte de la trampa. Ahí está, ahí estamos viendo como si estuviera acostado. Y hubo un momento en la investigación que pudimos ver una sombra. Entonces, estamos hablando de una energía de un niño que no se sabe si es alguna persona que falleció cerca de este lugar o forma parte su cuerpo físico de esta exhibición. Pero es un lugar muy interesante que espero próximamente acudir con más recursos, con más tecnología de lo paranormal para poder buscar más respuestas acerca de estos misterios. Sin duda alguna lo es. Yo también estuve ahí realizando, he tenido la oportunidad de estar varias veces ahí dentro del Museo del Hombre, realizando pues recorridos con programas, uno de radio y otro que es de televisión, que es más allá. Y definitivamente el tema de la energía que se siente ahí es bastante curioso, Eduardo, como tú lo decías. Melba León, que es la directora del museo, la dueña además del museo, su padre era un médico que se dedicó precisamente a recopilar todos esos cuerpos y ella hasta el día de hoy mantiene ese legado de su papá, de su familia. Y efectivamente ella hace ese ritual. A mí me pareció bastante curioso
eso de ella pedirle permiso a estas partes, a estos cuerpos humanos, precisamente para que uno pueda ingresar ahí. Y la Sí, energía, el cambio de temperatura tan fuerte, quiero decirles que sí es real, que sí es real porque lo experimenté en carne propia. Es un espacio muy maravilloso en el que pueden ir de verdad. Les recomiendo muchísimo este lugar porque no solamente por el fenómeno que se vive ahí, sino también porque es muy educativo. Es muy educativo, entonces también es una oportunidad para generar un poco de conocimiento respecto a diversas enfermedades del cuerpo humano, transformaciones que se pueden generar por diferentes tipos de consumos, entonces sí es interesante ir hasta este lugar. Eduardo, ¿qué le dijo Melba? Porque es muy interesante la opinión que ella tiene respecto a lo que sucede allí. Lo de los celulares y específicamente en el segundo piso es ujú, muy cierto. Cuando tú llegas al segundo piso, a un cuarto en específico, los celulares parece que se desconectaran. Y de hecho, ella tiene un aviso, lo recuerdo muy bien, al ingreso del museo que dice que no se hacen responsables por el daño de los celulares o de los aparatos electrónicos, porque ya ha sucedido en muchas ocasiones esto, que dejan de funcionar, incluso que se dañan, se explotan los celulares ahí en ese segundo piso. sí, sí, la explicación de ella es precisamente que la energía que se encuentra ahí llega a afectar directamente a los dispositivos electrónicos si no les pide uno primero permiso, como que no les gusta que vaya uno sin permiso. Y eso es muy interesante porque normalmente a todos los lugares que tanto tu servidor como mi equipo vamos a hacer investigación, pedimos permiso tanto a los custodios físicos como espirituales de cada lugar. No entramos así nada más a la se va porque hemos tenido experiencias realmente muy negativas y no se hace de esa manera. Entonces, es muy curioso también que cuando estaba entrevistando a Melba en su oficina, que aparte es o sea, su oficina es una cosa muy, muy extraña porque es como en un sótano, como apartada de todo lo demás. eh, Fue bien interesante porque escuchábamos que sonaban canicas. Entonces, pero nosotros decíamos, pero si, por ejemplo, Maritza y Carlos, que son en mi equipo, Jairo, estaban arriba y ellos no estaban aventando canicas, ¿por qué se escuchan canicas? Afortunadamente pudimos grabarlas en esa investigación, logramos captar el sonido de estas canicas y nos decía Melba que es como una forma de darle la bienvenida cada vez que ella entra a su oficina. Recuerdo también en alguna otra ocasión hicimos un experimento con lo que es la Spirit Box, que es un aparato, la PCB-11, que ayuda a la transcomunicación instrumental, es decir, a tener una comunicación a nivel electrónico con ciertas energías y con un aparato que diseñé, que es una cajita de madera, yo le llamo la caja de espíritus, en donde dentro de esta caja va el Spirit Box y entonces se cierra. Tiene algunos otros elementos como unos cuarzos, alambres de cobre y alguna simbología. Entonces llega un momento en el que habla una voz y estaba Melba con nosotros y Melba identificó la voz como la de su mamá. Dijo, es que esa voz es la de mi mamá. O sea, se sorprendió y obviamente nosotros quedamos Wow. sorprendidos también, porque obviamente obtener ese tipo de respuestas es algo muy, muy interesante. Por supuesto. Eduardo, y tú como investigador de estos casos, ¿qué analizas de este espacio como tal? ¿Crees que allí hay una energía particular que tiene que ser referente precisamente a esos cuerpos que hay ahí o que hay algo más aparte de eso, otra energía particular, que es lo que hace que se lleven a cabo estos fenómenos tan extraños, tan misteriosos? Yo creo que sí influye mucho el tema de los muertos que pueda llegar a tener Melba en este museo, porque primero que nada no sabemos a quién pertenecían esos cuerpos, o sea, qué vida tuvieron o en qué circunstancias hayan fallecido. Recordemos que cuando hay algunas muertes trágicas, dentro del estudio de la parapsicología podemos encontrar que esas entidades no descansan todavía hasta que no cumplan un proceso, no cumplan un ciclo, y que a nivel de conciencia no sean eh, conscientes, valga la redundancia, pues de que ya están muertos. Entonces, puede ser una razón por los muertos que hay en ese lugar. La otra razón
es por la zona en la que se encuentra este Museo del Ser Humano. Mencionabas pues que es la zona básicamente roja de Bogotá, muy cerca de lo que es la calle 19, en donde además pues de situaciones de delincuencia se vive una situación muy fuerte de prostitución y muchas cosas más, que por ende sabemos que a nivel energético afecta de manera negativa los lugares en los que se encuentra a su alrededor. Entonces creo que es como un cóctel de varias energías lo que se encuentra en ese lugar, pero sigue siendo un sitio muy interesante para la investigación paranormal. Yo cada vez que tengo la oportunidad y que cada vez que Melba nos da ese chance, pues podemos ir a hacer investigaciones. Pero algún día podemos ir juntos, Joana. Ojalá, ojalá así sea, Eduardo. Bueno, vamos a pasar al top número 2. Al número 2. Esta vez nos vamos a dirigir a un hospital, a uno de los hospitales quizás más reconocidos de Bogotá, en Colombia, es el Hospital San Juan de Dios. Un hospital que dejó de funcionar por temas económicos, por temas políticos, que lo han tratado de reabrir durante muchísimo tiempo. También hay una puja política ahí precisamente con ese espacio, pero al que han ido también muchos investigadores, porque se habla de sucesos extraños, de fenómenos paranormales que suceden allí en ese lugar. Entonces, cuéntanos, Eduardo, ¿cómo llegaste precisamente al Hospital San Juan de Dios y qué fue lo que pasó allí? Bueno, este hospital, para los que están en Bogotá, lo van a ubicar porque se encuentra en la carrera 10ª, muy cerca de lo que es el barrio San Bernardo, donde comienza el barrio San Bernardo. Es una construcción realmente muy antigua, que al momento de pasar uno por fuera, pues simplemente a los que nos gusta el misterio y lo paranormal, no podemos evitar voltear para ese lado. Y así sucedió. Yo cuando llegué a Colombia hace unos 5 o 6 años, eh, yo vivía por el área del Country Sur, y cuando íbamos al centro siempre pasábamos por ese sitio. Y dice, algún día me tengo que meter a investigar el Hospital San Juan de Dios. Acudí en varias ocasiones a preguntar la posibilidad de un permiso para ingresar, pero siempre hubo negativas, siempre era un no, era un no. Entonces, en algún momento, con Jairo Romero, que es un amigo que se dedica al tema del Urbex, que de hecho lo estamos viendo ahí en pantalla, y Rafa Taibo, pues acudimos al Hospital San Juan de Dios. Fue una situación como media clandestina, o sea, tuvo que ser una investigación de clandestinidad, porque ingresamos por otro sitio, no por la puerta principal, con ayuda de algunas personas que cuidan el lugar, que por obvias razones, para proteger nuestras fuentes, pues no las podemos revelar, y nos dieron la autorización de investigar el área psiquiátrica del Hospital San Juan de Dios, en donde de hecho estamos viendo a Rafa Taibo. Encontramos, por ejemplo, una especie de vendas con las que amarraban, supongo, a las personas en alguna crisis mental. Esa se la llevó pues Rafa a su casa. Eh, Acudimos también a lo que era la morgue, que era un lugar muy, muy interesante, escalofriante, pero siempre con la incomodidad, Joana, pues de que habían dos grupos, hay dos grupos de vigilancia privada que vigilan el lugar, de diferentes empresas. Entonces, el grupo que nos dejó antes decía, bueno, nada más no vayan a alumbrar hacia aquel lado porque entonces nos metemos en un problema. Alumbren para este lado y todo lo que quieran grabar acá lo pueden hacer, pero para allá no pueden ir. Entonces, Claro, y sí. además hay que hacer un poco de contexto también en cómo está actualmente el lugar, porque hay una parte que está reconstruida de alguna manera, son estructuras nuevas a las que el distrito les invirtió dinero precisamente para volver a usar ese espacio, pero hay otro que está también muy destruido. Entonces, es un hospital que se divide entre estructuras nuevas y estructuras antiguas y destruidas. Sí, de hecho, pues hay algunos sitios en donde uno tiene que pisar con mucho cuidado porque hay muchos huecos. Recordemos que, por ejemplo, en la zona psiquiátrica, tanto el techo se estaba cayendo como parte del piso, y el piso tiene un sótano. Entonces había que tener mucho cuidado en donde pisa uno, y sobre todo en esa completa oscuridad. Ahí es importante pues mencionar que yo no cuento con cámara de visión nocturna, solamente la luz que están ustedes viendo en algún momento que
pasan las investigaciones. Entonces, son parte de los riesgos que se corren al momento de realizar una investigación paranormal en un lugar que tiene una estructura pues ya realmente muy destruida. Entonces, hubo algún momento, Joana, en el que Jairo y tu servidor estábamos en un pasillo del área psiquiátrica. Rafa estaba transmitiendo en vivo por su canal en la parte del sótano y de repente Jairo y yo escuchamos, es precisamente ese momento en el que estamos viendo ahí, mira, cuando se escucha como un costal, como algo que arrastraba, y se escuchó como unas 2 o 3 veces. Nosotros quedamos sorprendidos porque evidentemente no había nadie. Ya después por ahí sale Rafa, pero él estaba en el sótano, entonces no había forma de que hubiera algo raro ahí. Y además de que nosotros pues, nos dedicamos a la investigación seria de esto y no nos prestamos a andar haciendo trucos, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy, muy escalofriante porque sí se escuchó. Entonces, a ese tipo de sonidos se le conoce de toda la parapsicología como mimofonías. O sea, mimo de imitar, fonías de fonema o sonido, es la forma de imitar sonidos. Puede ser que escuchemos una puerta que rechina, eso es una mimofonía. Que se cae un vidrio o un cristal o una loza en la cocina, eso es una mimofonía. Y en este caso el bulto, así le llamamos a ese fenómeno, fue también esto, una mimofonía. Ok. ¿Qué otro tipo de fenómenos pudieron experimentar en este lugar? ¿Sombras, poltergeist o algo así relacionado, Eduardo? Sobre todo sombras, casi movimientos poltergeist. Creo que Rafa tuvo un encuentro, desconozco exactamente cómo ha sido el fenómeno porque no estaba yo con él, pero creo que tuvo algo de poltergeist en el tema del sótano. Nosotros, hay mucha evidencia que nosotros no sacamos, al menos en mi canal, no la saco al aire, sino quedan totalmente oculta o de manera privada para los miembros de mi canal, pero sí alcanzamos a ver algunas sombras, sobre todo algunas psicofonías que lograron quedar grabadas a través del dispositivo de la Spirit Box, la PCB-11. Había una voz que me invitaba a seguir un pasillo que estaba en completa oscuridad, pero es ahí en donde a mí me da bastante desconfianza, Joana, porque a veces ese tipo de entidades se hacen pasar por algo, pueden hacer pasar por niños, pueden hacer pasar por una persona que te está hablando bien, y ya cuando te das cuenta, estás ante entidades que normalmente son de oscuridad y que puedes llegar a sufrir algún ataque si no vas con las precauciones correspondientes. Así es, y volvemos al tema de que este lugar, pues por ser un hospital y más, nos decías inicialmente que estaban precisamente como en el área de psiquiatría, también eso genera una energía bien particular que hace que este tipo de fenómenos pues estén más presentes allí, ¿cierto, Eduardo? Sí, porque hay algunas cosas que me llaman mucho la atención de los hospitales psiquiátricos, y es que hay muchas de las personas, no quiero decir que la mayoría, pero muchas de las personas que ingresan con alguna crisis a un hospital psiquiátrico realmente no traen problemas mentales, pueden traer algún problema con entidades espirituales de oscuridad dentro de alguna de las fases de una posesión demoníaca. La posesión no solamente es ya se mete el demonio al cuerpo y vemos estas cosas tan espectaculares como las que nos han mostrado las películas y en Hollywood, sino que va por partes. Entonces, una persona que está siendo víctima de una obsesión o de una opresión puede traer un problema a nivel mental que estas entidades influyen directamente en la psiquis de una persona y la hacen cometer ciertas actividades negativas. Entonces, hay muchos casos así que yo he investigado y que efectivamente no tenían nada que ver con una enfermedad mental. Bueno, Eduardo, y tenemos un último caso ¿Sí? para este top de fantasmas en Bogotá, así se va a llamar este capítulo, investigados por Eduardo Escoto, que se encargan precisamente de mostrarnos esos espacios de la ciudad donde suceden fenómenos paranormales, misteriosos, curiosos, y es este que les voy a mostrar a continuación. Y yo sí quiero, Eduardo, que nos expliques de qué se trata este lugar, cómo se llama, qué sucedió ahí, cómo llegaste a investigarlo. Bueno, esta es una finca que se encuentra a las afueras de Bogotá, hacia el lado
como de La Conejera, como hacia el lado de Chía, por allá, por aquel rumbo, en un lugar completamente desolado. O sea, no hay casas alrededor, no hay nada más. Reina una oscuridad impresionante en ese sitio también. Y en esa ocasión estábamos realizando un trabajo para Falcon Entertainment que ellos realizaban o realizan todavía un proyecto que se llama Desde lo Desconocido, que era una investigación. Esta fue para Hay Alguien Aquí, antes se llamaba así el proyecto, eh, y era un proyecto que era en streaming a nivel internacional por medio de una plataforma de pago. Entonces, este lugar tenía una historia muy interesante y es que se decía que había una persona que había sido, asesinó a unos niños en esa propiedad y después de esto se había ahorcado. Lo interesante de esto es de que durante la investigación, esta es la única parte que yo subí a mi canal de YouTube precisamente por el respeto que le tengo yo a ese tipo de proyectos. Eh, yo pido permiso para grabar un momento para mi canal, pero no transmito todo porque no tendría ningún sentido. Entonces, pues resulta que detecta los aparatos en donde había mayor actividad. Personalmente, junto con Rafa Taibo y Aguida Valencia, detectamos en dónde es donde se había ahorcado esta persona. eh, y en este sitio había un sótano en donde me fui a hacer una incursión pues, totalmente solo, en solitario. Llegué, coloqué el REMPOD, que es un dispositivo de detección paranormal o de proximidad, y habían algunos otros elementos ahí que podemos ver. Pero llega un momento en el que comienza como un juego, yo así lo quiero llamar, con alguna entidad que se está manifestando a través del REMPOD. Pero llega un momento en que en mi oído, o sea, atrás de mí, alcanzo a escuchar un gruñido. Entonces, pues digo, ay, o sea, un gruñido, o sea, si yo estaba completamente solo allí, ¿qué es eso? Obviamente a uno le da desconfianza, a uno le da susto, porque es algo que llega de una, no te avisa. Entonces, yo comencé a llamar al equipo de que estaba escuchando un gruñido, porque efectivamente es ahí cuando se comienzan a desatar algunas actividades o algunas demostraciones sobrenaturales. Fue muy interesante porque también en esa investigación llega un momento en que se alcanza a ver un orb. Para quienes no tengan idea de que es un orb, normalmente es energía que se llega a ver a veces en esferas o en pequeños puntos luminosos que tienen un movimiento inteligente y que no tienen nada que ver con partículas de polvo o partículas de humedad. Y para mí fueron demostraciones que en ese lugar pues existe una gran cantidad de fenómenos paranormales. De hecho, en sus alrededores me atrevo a decir que había presencia de brujas, pero lastimosamente ya no se puede ingresar a ese sitio para seguir haciendo investigación de fenómenos paranormales. Eduardo, ¿y cómo llegan hasta este lugar? O sea, ¿alguien te contó la historia? ¿Cómo fue el proceso para ir a investigar esta finca, que supongo que era un lugar privado? Bueno, en este caso, pues fueron las personas que cuidan actualmente ese sitio las que contactaron con el equipo de producción de Falcon. Yo como parapsicólogo, como testigo paranormal, no tengo nada que ver con el tema de la organización, ni de los invitados, ni nada de eso. Entonces, yo considero lo que te puedo decir es meramente especulativo, porque lo que yo creo es que estos señores se contactaron con el equipo de producción. Esa es la única manera en la que nosotros llegamos a conseguir ese tipo de sitios. De hecho, para las otras investigaciones que, si tú quieres que en algún momento las cometemos aquí en tu canal, que ya son propias totalmente, ahí sí te puedo decir que ha sido, pues porque alguien me comenta, oye, miren, en tal lado espantan, o alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este lugar, te lo presto, pero necesito que vengas a hacer una investigación. Y siempre el compromiso de nosotros como testigo paranormal es acudir a estos sitios, pero no solamente ir a investigar por investigar, a ver qué captamos por captar, no. Nosotros intentamos ir a ese tipo de lugares con la intención de limpiar, de armonizar, de dar luz a lo que quiera así recibirla. Y esto, bueno, pues a través de la ritualística que manejamos como equipo, es que lo logramos hacer. Ese es como el intercambio que llegamos a tener
con los cuidadores o los dueños de este tipo de sitios. Entonces, son lugares bien interesantes, Johanna, que yo cada vez que he ido a estos sitios me he llevado realmente unas sorpresas bien interesantes. De algunos de los sitios, creo que de estos que analizamos el día de hoy, no tengo nada físico que me haya traído aquí a casa, pero hay algunas otras que sí me he traído cosas. O sea, me encuentro cosas y tienen que ver. O sea, tengo, por ejemplo, dos muñecos que están poseídos, tengo un cuadro maldito que me traje de México, tengo una canica que me aventaron en otro lugar, tengo una vaquita de madera que me encontré en el último sitio que investigamos. Entonces, todo esto, pues con la intención de seguir investigando ya con mayor calma este tipo de objetos y en algún momento, ¿por qué no poner un museo paranormal aquí en Bogotá? Qué buena idea, me apunto, iría a ese museo. Eduardo, ya se nos va acabando un poquito el tiempo, pero démosle una ñapa a la gente de este canal, un tema más de esos casos que tú hayas investigado, que hagan parte de tu canal de YouTube. Como nos decías, digamos que estas han sido investigaciones que has realizado con otros equipos, pero de esas que tú has hecho solo, independiente, ¿cuál es quizás el caso que más te ha llamado la atención aquí en Colombia? Bueno, dejando a un lado lugares icónicos como Armero, que ya tuve la oportunidad de investigar, donde tuve varios fenómenos también, o el Salto del Tequendama, hay una investigación que te la comenté ahora que nos vimos allá en más allá, en Red Más fuera de cámara. Es una investigación realmente muy interesante. Esa investigación llega a mí por medio de Maritza Montealegre, que por medio de Jairo Urbex, que son amigos míos y que colaboramos todos en un grupo que tenemos de diferentes investigadores paranormales. Maritza y Jairo en algún momento hacen parte de Testigo Paranormal y todos hacemos parte del mismo equipo. Entonces, este sitio, seguramente las personas que están en Colombia van a ubicar inmediatamente de qué estoy hablando. Es el Cerro Canoas en Soacha, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. El lugar en donde en 1985, si no me falla la fecha, habría caído el avión de Avianca, que fue víctima de un atentado de bomba por medio del cártel de Medellín a mando de Pablo Escobar. Le mandó poner una bomba en el avión, se explotó el avión y se fue a estrellar acá en Soacha. Hubo más de 110 personas muertas, incluyendo la tripulación del avión, incluyendo personas que sufrieron parte del accidente ya en tierra, personas que estaban cercanas ahí. Y esta finca que se encuentra ahí en Soacha, muy pegada a lo que es el río Bogotá, tiene además del terreno donde cayeron esparcidos los restos del avión, tiene una casa muy pequeñita, demasiado pequeñita, pero con una gran cantidad de fenómenos paranormales. Acudimos a ese sitio, Maritza y Jairo transmitían en vivo de manera simultánea por sus canales de YouTube, yo estaba grabando la investigación. Preguntarán por qué la grabo, me gusta más grabada porque a veces hay lugares en donde no contamos con la señal una buena señal de internet, el audio no es bueno, la calidad del video no es buena, no puede uno analizar los fenómenos que hayan sucedido. Entonces, preferiblemente yo voy y grabo. De hecho, mira, aquí tengo mi aparatito con el que grabo. Aquí pongo en este estabilizador, pongo mi celular y órale a grabar. Entonces, en esa casita me metí, empecé a trabajar con los diferentes dispositivos. Hubo cosas que yo no vi, otras que sí las vi. Yo no vi, por ejemplo, cuando estoy haciendo recorrido dentro de la casa y me meto al área del baño. En ese momento, mis seguidores en YouTube, a los que cariñosamente les digo testigos paranormales, me hicieron la observación de que había una puerta que se movía. Y sí, yo entro al baño y se alcanza a ver cómo la puerta se abre y se cierra. Minutos después o segundos después, veo este movimiento de puerta, me azotan la puerta prácticamente en las narices y es ahí en donde encuentro la vaquita famosa, la vaquita de madera, que ahora me traje aquí a mi oficina. Hubo otra manifestación que fue muy interesante, Johanna, y es que en algún momento alcanzo a escuchar en el Spirit Box, en la PCB-11, primero la palabra pélalo. Sabemos que pélalo en el argot de la delincuencia, pues es mátalo, ¿no? O sea,
pélalo, Ujú. mátalo. Y enseguida, segundos después, dice el nombre de una persona, dice Jaime Vélez. Entonces, al momento de complementar la investigación, pues yo me metí a investigar, pues a ver si había alguna lista de personas que hayan fallecido eh, en ese accidente, a ver si había algún nombre, para poner imágenes dentro de lo que era el reportaje de investigación, y encuentro un recorte de un periódico donde decía, entre las X cantidad de víctimas, había una foto de un señor que se llamaba Jaime Vélez. Entonces, para mí fue algo escalofriante el hecho de que una cajita de espíritus te diga el nombre de una persona, que después la corroboras que ya había fallecido en ese sitio. Eh, entonces, se dieron cosas realmente muy, muy, muy interesantes. Hubo cosas que no las manejé en ese momento, sino días después, cuando ya hicimos un análisis en mi canal de YouTube, en donde, como tú bien sabes, cuando uno va a un lugar a hacer un reportaje, pues uno toma imágenes de apoyo. Yo hago paneos de los lugares, después los incrusto ya en la edición que se vea algo muy bonito armado. Y tuvimos actividad ovni ahí en Suacha. Hay una imagen donde se ve un ovni de manera tubular, eh, y hay una interferencia en el video de algo que se escucha robótico. No sabría decirte si fueron los micrófonos que estaban fallando, no lo sé, no descarto la posibilidad, pero se escucha bastante extraño. Entonces, ha sido una investigación que logramos hacer de las más interesantes. Y si me permites, te cuento otra, Claro que sí. como la ñapa Adelante. para tus seguidores. Hubo una investigación que me tocó realizar en conjunto con el programa Testigo Directo, de Rafael Poveda de Televisión. En ese momento iba la reportera con nosotros, eh, iba todo el equipo de Testigo Paranormal y estábamos haciendo la investigación. Además de la presencia, aunque la gente no me lo quiera creer, además de la presencia de vampiros en ese lugar, en una casa ubicada en la Candelaria, en el centro de la ciudad de Bogotá, además de esa presencia de vampiros, logramos encontrar una entidad demoníaca que decía su nombre a través del Spirit Box. Entonces, cuando estábamos, yo llego a un mural en donde había una representación de algo muy feo, algo muy grotesco. Yo le pregunto a esa entidad que si estaba resguardada en ese sitio y me dice que sí. Entonces yo empiezo a hacer el ritual de desalojo. Esta entidad desea llamarse Moloch o Moloch, que es una entidad, sabemos, que se le realizaban sacrificios de niños. Entonces, cuando hago la limpieza y todo eso, queda tranquilo. La dueña de este lugar, pues dice al otro día, ¿saben qué? Yo quiero mandar tirar ese mural. Llevó a un albañil. Cuando llega el albañil ya de día, al momento que empieza a tumbar ese mural, comienzan a suceder una serie de fenómenos alrededor de él, presencias de sombras, aromas fétidos, cambios de temperatura muy raros, pero lo que más les sorprendió tanto a la dueña como al albañil fue que al momento de que tumban ese mural, en el interior de la pared encuentran un manojo de cabellos humanos grande, o sea, algo considerable. Entonces, ¿había alguna actividad en esa casa? Sí, creo que se utilizaba para algunos rituales raros, porque era una propiedad completamente abandonada, de hecho todavía está abandonada, la están apenas reconstruyendo, o remodelando, pero fue una investigación que a mí me marcó también mucho, Joana, entre muchas otras más que en algún momento podemos comentar aquí en tu programa. Claro que sí, Eduardo, pues investigaciones muy interesantes, pero sobre todo también es una oportunidad para decirle a la gente que también este tipo de historias se consiguen yendo hasta el lugar, ¿no? Sí, Metiéndose allá a investigar, experimentando los fenómenos que suceden y pues sí. eso es lo que hace Eduardo dentro de su trabajo y también en su canal de YouTube, donde publica todas estas investigaciones que realiza aquí en nuestro país y también otras que ha hecho en su país, en México. Eduardo, ¿cómo puede la gente contactarte si de pronto tienen algún caso, si conocen algún lugar al que quieran, pues que vayas con tu conocimiento para saber qué es lo que sucede allí? Muchas gracias, Joana. Pues primero que nada, invitarles a que visiten mi canal de YouTube. Si les gusta mi contenido, que se suscriban, que me sigan en YouTube.
Tenemos transmisiones prácticamente casi todos los días, tanto en vivo como a veces grabadas. Y también me pueden contactar a través de mi cuenta en Instagram como @lalo_escoto, así me encuentran en Instagram, o a través de mi número personal y número de consultorio. Es el WhatsApp, el más 57 318 697 3831. Vuelvo y repito, más 57 318 697 3831. Y además, pues, de la posibilidad de poder atender los casos que me lleguen a testigo paranormal. Ahí pongo a su disposición también mis servicios como parapsicólogo, como tarotista, como terapeuta alternativo, y desde luego, pues, con los cursos, nosotros no solamente grabamos videos para YouTube, nosotros brindamos diplomados, brindamos talleres, brindamos cursos que tienen que ver con el tema de la parapsicología, lo paranormal. O sea, tenemos un diplomado que dura 6 meses, por ejemplo, es la formación de Introducción a la Parapsicología y Técnicas de Investigación Paranormal, que va avalado por la Secretaría del Trabajo en México, por medio del formato de S3. O sea, es algo oficial, es algo serio. Y cursos como el de formación de terapeutas bioquantum y otras cosas, muchas más que ustedes van a poder encontrar si me siguen a través de mis redes sociales. Bueno, pues ya saben, ahí lo pueden seguir como Lalo-Escoto y estar en contacto con él en su canal de YouTube, donde también pueden encontrar estas y muchas más investigaciones. Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación a Ventana al Misterio. No, gracias a ti, Joana, por la invitación a tu programa, a tu canal de YouTube. Yo muy contento. Cada vez que me invites por aquí estaremos hablando de estos temas que nos apasionan, estos temas por los que siempre vivimos al día con estos temas. Entonces, pues yo aquí, más puesto, como decimos en México, más puesto que un calcetín para cuando me invites aquí a tu canal. Gracias. Claro que sí, Eduardo. A ustedes muchas gracias por estar conectados aquí nuevamente a Ventana al Misterio, por estar pendiente de estos videos. Recuerden que publicamos un video cada 3 días. Aquí no solamente tenemos invitados, sino que también les cuento algunas historias que hacen parte de este mundo del misterio, del periodismo de investigación también. Así que si les gustó este video, ya saben, dejen sus comentarios y además dedito arriba. Si quieren algún tema en particular, pues también escríbanos ahí para tenerlo en cuenta en una próxima ocasión, pues comentarlo aquí en Ventana